Hotel de Paso La Cascada presenta la sección Ellos hicieron historia. Para la sección Ellos hicieron historia, hoy conversamos con uno de los grandes futbolistas que dio la Asociación Deportiva Ramonense a la selección nacional. Y bueno, ahora nos va a relatar parte de los equipos del fútbol de la primera división donde también participó don Dervin Barbosa Cordero. Qué grato poder saludarlo, don Dervin, y que le pueda contar a los queridos telespectadores aspectos importantes de lo que fue su vida como futbolista. Un gusto de poder saludarlo, don Dervin. El gusto es mío. En realidad, agradecerles que me den esta oportunidad de poder estar ante las cámaras de TV 42, ¿verdad? Sobre todo en su programa, que es un programa prestigioso, y decirle, ¿no?, que estoy a las órdenes suyas, que vamos a hablar un rato de fútbol, vamos a departir un rato de cosas del pasado, que es bueno traerlas ahora al futuro, lógicamente, y deseando que sea una entrevista agradable y que podamos ser lo más objetivos posibles y muy humildes en la forma de expresar las cosas, porque al final de todo lo que uno intenta es edificar y no restar en la vida, porque uno tiene que sumar. Claro, claro. ¿Dónde nace don Dervin Barbosa? Yo soy ramonense por nacimiento y de corazón, lógicamente. Poeta. Poeta, pero también siento un gran amor por dos cantones más de Costa Rica, que es Liberia, donde me dio la oportunidad de jugar, de hacer muchos amigos ahí y de conocer a mi esposa, que es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Y lógicamente Nicoya, que es un lugar también donde tengo muchos amigos y que es muy hermoso. Claro. ¿Sus padres, cuántos miembros en la familia? Somos 5 hermanos. 5 hermanos. Y mi papá y mi mamá, lógicamente. Son 3 mujeres y 2 varones. Pues un saludo muy cordial para todos ellos. Con mis hermanos, claro. Claro que sí. Don Dervin, ¿cómo inicia su vida como futbolista, como deportista? ¿Fue usted de los futbolistas que quemó las diferentes etapas para llegar al fútbol de la primera división? ¿Cómo inicia? Sí, cómo no. Yo tuve la gran dicha y la gran suerte de empezar a jugar fútbol muy niño, bueno, porque en nuestra época solo quedaba un deporte, no había otro, era o fútbol y más fútbol, ¿verdad? No había lo que hay hoy en día, que hay tanto deporte y tanta tecnología. Y entonces, lógicamente, tuve la suerte, cuando digo esto, porque tuve el mejor entrenador que ha tenido este país de ligas menores y al mejor forjador de futbolistas, don Edwin López González. Por eso, muy honrosamente, hoy llevo esta gorra puesta en su memoria, ¿verdad? Él nos vio como sus hijos toda la vida, aparte de ser un entrenador de altísima calidad, con unos grandes conocimientos, también era un hombre muy espiritual, que hoy en día gozamos de todas esas enseñanzas que nos dio. Nunca nos enseñó ni a que haya que fumar, ni a beber guaro, ni a un montón de cosas. Sin embargo, el hombre a veces toma caminos diferentes en la vida, porque es bueno equivocarse, porque solo a través de la equivocación uno puede darse cuenta si tiene fuerza de voluntad para ser diferente en la vida y para ser un hombre de bien. Entonces, cuando uno es forjado en el yunque del dolor, lógicamente al final de la estancia de la vida del ser humano se convierte en algo muy hermoso. Claro. ¿Jugó usted en segunda división con la Asociación Deportiva Ramonense o solamente jugó en primera división? No, con San Ramón nunca me tocó jugar en segunda división, gracias a Dios. La única vez que jugué en segunda división fue con Guanacaste y con Liberia. Con esos dos equipos me tocó jugar en segunda división, pero yo sentía, ya estaba en el término de mi carrera, sobre todo en Liberia, ¿verdad? Pero casi toda mi carrera fue en primera división. Fue en primera división. ¿Cuándo se produce el debut de Dervin Barbosa en la Asociación Deportiva Ramonense? Sí, yo debuté en 1970, por ahí, si la mente y la memoria no me falla. Yo me acuerdo que yo tenía un montón de ídolos dentro del fútbol, y uno de mis ídolos era, obviamente, Juan Ulloa. Juan Ulloa. Y Floyd Daniels, y estaba Tribilín González, y estaba Camello Núñez, y me acuerdo de Juan José Gámez, de Errol Daniels, de Floyd, me acuerdo de Palomino Calvo, de toda esa gente. Y entonces, lógicamente, ellos eran mis ídolos y no los conocía porque solo los podíamos escuchar por la radio en ese entonces, ¿verdad? Y lógicamente me toca debutar precisamente. ¿A qué edad, don Dervin? Iba a cumplir 17 años. 17 años. Me toca
debutar contra la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto. Y ahí usted se imagina, en ese tiempo estaba Walter también, ya que yo creo que estaba Walter en Alajuela, acaban de hacer el traspaso de Walter. Walter de Elizondo. Elizondo. Y cuando yo llegué al estadio... Una sonada contratación, de hecho sea de paso, ¿verdad? Dicho sea de paso, Cuando era aquí no se la pagaba primera casi en el que hubo. fútbol. Claro. Y yo me acuerdo que yo entré al estadio y yo solo veré la cara a ellos, ¿verdad? Porque yo estaba asustado. Porque yo decía, estos son mis ídolos. Y yo estaba impresionado totalmente de estar a la par de ellos. Lógicamente, nunca me lo esperé, nunca pensé que iba a ser tan rápido. Y ustedes lo que es estar a la par de los ídolos, ¿verdad? Es algo increíble. Ese fue el primer partido que jugué yo. ¿Y cómo le fue en el primer partido? Yo no, como decía Figueres, yo quiero olvidarme, no me acuerdo. Ajá. Sí, 5-0. 5-0. Vea qué debut más sonado. Oh, claro. Debut sonado. Debut sonado. Pero ya le dije. ¿Quién lo entrenaba? Uno de las derrotas es que tiene que aprender. Por Nadie supuesto. aprende de los triunfos. Claro. ¿Quién era el entrenador en esa época? Yo no me acuerdo si era don Hernán Alvarado. Alvarado. Yo creo que era don Hernán Alvarado o Balín Gutiérrez. No tengo exacta esa situación. Don Guido Balín Gutiérrez. Sí. Tengo la idea que era don Hernán Alvarado. Hernán Alvarado. Correcto, sí. Qué bien. ¿Qué sucede después de ese debut? ¿Siguió como titular en el equipo? Bueno, ahí me salió inmediatamente una contratación para irme a jugar a Honduras. Y entonces, no me acuerdo en este momento cómo se dio esa contratación, pero me fui a jugar al Platense de Honduras. Al Platense de Honduras. Muy ¿Usted no fue de esos futbolistas que firmó de por vida con el club? Yo había firmado de por vida. Claro, yo no firmé de por vida. Sí, por supuesto, claro. Firmó mi mamá. En ese momento, en ese tiempo era así. Entonces, pero ellos me mandaron allá a Honduras. Al Platense de Al Honduras. Platense de Honduras, fui a jugar a Puerto Cortés. Puerto Cortés. Muy joven, diría, 18 años, por ahí. Y entonces, sin ningún tipo de experiencia, sin ningún conocimiento, ¿verdad? Y entonces, nadie me defendió el contrato, nadie nada. Últimamente estuve como 6 meses allá, recibí cualquier cantidad de platilla ahí, muy poca, pero fue más que todo una experiencia de la vida. Una buena experiencia, iniciando apenas en el fútbol Estaba iniciando. de la primera división. Con Jimmy James, Jimmy James Bailey, que jugó en la selección hondureña el portero de de la Honduras, selección de Honduras. Claro, después fue que jugaron en España. con el Cari Alvarado y con un primo de Yerbu, que estaba ahí, que jugaba ahí. Con Manuel Fuentes bueno, ahí estuvo el chileno Rubén Rodríguez Peña Rubén Rodríguez. y Eduardo Castillo, un muchacho que jugó en Guanacaste, que era costarricense. Qué bueno. Estaba ahí. Se regresa del fútbol hondureño, llega... Cuando regreso a mitad del 71, 72 por ahí, regreso a San Ramón, y ya San Ramón tenía armado aquel equipo muy, muy bueno, con Orlando de León, que Dios lo tenga en la gloria, y estaba ya ese equipo formado, que era, como estaba Telmo Blanco, Jorge Santos, claro, y Nájera, John Alvarado, Carlos Losilla, me acuerdo de Correcaminos Rodríguez, Hilario Falcón, Daniel Bulate, los nombro a todos, Carlos Pérez, Gerardo Alvarado, porque son dignos de nombrar a estos jugadores que eran excepcionales. Entonces tuve que aguantarme como unos 7 o 8 meses al primer campeonato para poder entrar a ese equipo, porque la verdad ahí no entraba nadie porque nadie cabía. Siempre existía solo un cambio, entraba Losilla y salía Correcaminos Rodríguez, o viceversa, era el único cambio que existía. Los demás eran fijos ahí. Entonces, porque Carlos Pérez era un defensa fuera de lo normal con William Chaver, claro. Eran muy seguros, muy buenos, y después Chango Ortiz y Hilario Falcón por los costados marcaban muchísimo. Y en la banca estaba Juan Diego Latre, estaba yo, imagínense usted, después Diego y yo fuimos como 6 años consecutivamente la pareja de San Ramón, y con Hilario y con Chango. Y quedábamos en la banca Roger Álvarez, Frijol Barbosa, un muchacho de ahí de Escazú. Y ese era el equipo que... Ese era el equipo, ahí claro. no echaba nadie, ahí costaba. Sí. Esa alineación que usted hace referencia, podríamos estar hablando de una de las mejores épocas del equipo de la Asociación Deportiva Ramonense. Yo creo, sin temor a equivocarme, que ha sido el mejor equipo que tuvo. El mejor equipo. Sí, definitivamente. Se me olvidaba nombrar a William Cruz. William Cruz, muy veloz, ¿verdad? Futbolista muy rápido. Con Rafael Ángel Camacho eran los más rápidos en Costa Rica, y William era un jugador excepcional, con una velocidad, con una inteligencia increíble, y le pegaba la bola como él quería, ¿verdad? Entonces, San Ramón tenía un equipo súper increíble. Orlando de León fue una de las personas que trajo la innovación a Costa Rica, y nos fue muy bien de la montaña. De la montaña, por supuesto, sí. Que implementó claro, todo ese tipo de entrenamientos. El físico de la claro, montaña, que
aquí nunca se había hecho. Claro. Entonces íbamos a correr allá a una finca de Claudio Carvajal, Ajá. ahí por la montaña, y entonces obviamente el equipo andaba con una velocidad increíble y con mucha potencia. Qué interesante, ¿verdad? Don Dervin, a través de la historia como defensa, como futbolista del equipo ramonense, ¿cuál es el futbolista que más le maravilló a usted de Costa Rica? Alvarillo Solís. Palmareño. ¿Qué tenía Palmareño? Lo que no tiene ninguno en el mundo. Ajá. Qué interesante. Jugó en México, ¿verdad? Muchos años. Por 10 años fue Por 10 años. considerado el mejor defensa central en México. Yo, estando en México con la dirección de Costa Rica, pude hablar con mucha gente allá y ellos me hablaban mucho de Palmareño y me di cuenta de que a Jorge siempre lo quisieron nacionalizar, mexicano, y él nunca quiso aceptar porque él decía que él era costarricense. Pero fue el único jugador que le ofrecieron en aquella época que si quería ser mexicano y él no aceptó. Pero es que él me enseñó muchísimas cosas dentro del fútbol. Y él me decía a mí que en primer lugar la bola era como una novia de 15 años. Ajá. Que no se golpeaba, que se besaba y se acariciaba. Qué bien. Era muy importante. Y después me decía que si yo reventaba el balón sin ninguna necesidad, él me iba a meter un cosco. Ajá. Me decía, si usted revienta el balón sin ninguna necesidad, no juega la palmilla. Tenía un maestro a la par. Sí, claro. Claro. Pero él era muy serio, muy serio. Y después me decía siempre también, me decía Erwin, cuando usted vaya a jugar el partido el domingo, vaya directo de su casa al camerino. No pase hablando con la gente, saludando a todo el mundo, no agarre ese vacilón que agarran con los rivales porque te pierden el respeto. Y el futbolista empieza a ganar el partido antes de empezar a jugarlo. Qué Con el interesante. respeto. Y entonces yo a veces le caía mal a mucha gente porque pasaba y no lo saludaba. Entonces pensaba que era por repugnancia mía y no, era que yo seguía los consejos de Palmareño. Claro. Y siempre me dieron resultados. Después del partido uno conversaba con la gente, pero nunca traté de darle mucha confianza a los rivales para que no se dieran cuenta realmente que yo no era tan feroz como pintaba. Como pintaba. Era más la barba que otra cosa. Claro, claro. Ubiquémonos en esa época cuando usted debuta, más o menos en el año 70, ¿verdad? Por ahí, por ahí. ¿Qué características tenía usted como futbolista? Es que, bueno, para mí decirlas es un poco complicado, porque yo no quisiera hablar de mí. Yo quisiera que las características las dijeran otras personas que pueden decirlas, pero yo te puedo decir que siempre fui un hombre con mucha entrega. Eso es importante. Que teníamos una sangre muy especial, no yo, sino todos los jugadores Todo el de esa equipo. época, por términos generales. ¿Quién les impregnaba eso? ¿El entrenador? Yo pienso que también era el sistema de vida que habíamos llevado, ¿verdad? Es que nos criamos sin iPod, nos criamos sin tecnología. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir algo muy simple. En aquella época, por ejemplo, mi papá a mí no me apoyaba en nada de fútbol, no me llevaba nada, me decía, no tengo tiempo para esas vagabunderías, decía mi papá. Ajá. Entonces, uno no tenía esa protección, uno tenía que agenciar. Y ese respaldo también, solo. Claro. Pues sí, pero ahora le voy a explicar algo, es un poco complicado las ligas menores. Sí. Yo por eso no trabajo, nunca trabajé en eso, porque los padres de familia andan como desesperados buscando, todo el mundo quiere tener un Keylor Navas, y eso de Keylor Navas es uno en el mundo, tal vez, ¿me entienden? Entonces ese puesto no está para todo el mundo, y mucha gente pretende que el hijo de ellos llegue a esos grandes equipos y no va a ser así. Posiblemente hay un montón de inescrupulosos dentro del fútbol de ligas menores que tal vez nunca ni jugaron, y posiblemente muchos de ellos, no generalizo, pero muchos de ellos lo que hacen es mentirle al padre de familia. El padre de familia cuando tiene el hijo entre los 7, 8, 9, 10 años, él se derrite por el hijo, ¿verdad? En alguna medida, don Dervin, esto se ha convertido hasta en un negocio. Claro, yo conozco un montón sí, de eso. Claro. Sin siquiera haber pateado una guayaba, por supuesto. ni haber hecho ningún estudio, ni tener ningún carnet, nada de fútbol, ¿verdad? Tener título. Pero desgraciadamente sucede esto en Costa Rica y entonces de ahí vemos el resultado, porque los jugadores de este país, técnicamente hablando, son un desastre. Todo lo que son los fundamentos básicos del fútbol no los tienen, no los conocen, porque mucha gente con muy buena intención en los barrios, el pulpero, quiso pues ayudar y de alguna manera forjar y hacer un equipo de fútbol, pero ahora, hoy en día hay un montón, las escuelas de fútbol, y yo pregunto, bueno, ¿y dónde están las estrellas? ¿Verdad? Hay gente que tiene años y años y años de tener escuelas de fútbol y usted ve y nunca sacan a nadie, claro. Un solo jugador, ¿verdad? Porque ellos no tienen la capacidad, están ahí. Y como el padre se derrite por el hijo, ¿verdad? Y entonces
estos vivos le dicen, vea, ya el hijo suyo ya lo veo en Saprissa, ya el hijo suyo lo veo en Alajuela. Le venden la idea. Le venden la idea al padre, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Son equipos que están ahí formados, se entrenan todos los días y traen un equipillo el día sábado de allá, de Piedad del Sur, de San Ramón, o los traen de la Balsa Largo, chiquillos que nunca entrenan ni nada, para que estos del centro les metan una porreada a los chiquillos estos. Entonces, yo fui suyo, metió 5 goles. Por supuesto. Yo, qué bueno que es. Claro. Y ahí el papá de una dice, y son 5.000 la mensualidad, y 10.000 De inscripción. del bus. Sí, claro. Y claro, y entonces hay gente que tiene salarios de 1 millón, 1,5 millones, por no hacer nada. Todos los sábados van a la escuela de fútbol. Con un concepto, para mí, a veces algunos equivocados. La escuela de fútbol, la palabra lo dice, es una escuela de fútbol, no son equipos de fútbol. Vamos a la escuela a aprender, no vamos a jugar. Por supuesto. Entonces ellos hacen todo lo contrario. No son 15 días, cuando ya están haciendo partidos. Ellos entrenan de sábado a sábado, para decirle algo. Y resulta que ese sábado hay un partido contra. Entonces, ¿y el niño cuándo aprende los fundamentos básicos del fútbol? ¿Cuándo se lo van a enseñar? Nunca. Porque ellos no lo saben. Claro. Don Erwin, ¿cuántos años globales en el fútbol? O sea, ¿cuántos estuvo en el equipo de la Asociación Deportiva Ramonense? Porque también nos vamos a involucrar a su paso por equipos como el Cartaginés y Liberia. Sí, yo estuve, bueno, en Cartago en el año 78, después jugué con San Ramón, yo diría que tal vez fueron como unos 12, 13 años por ahí, porque después estuve en Motagua, estuve en Platense, yo fui compañero de Gilberto Yergo, Se vino de Maradiaga, de cuando jugó en Platense y después regresó a Honduras. me vine para San Ramón. Sí, correcto. Y después nos fueron a buscar, después creo por ahí del 79, creo que fui del 80, fui a jugar allá en Motagua. El Motagua, uno de los grandes equipos. Ahí tuve la oportunidad de jugar con Jasper McDonald. Qué El bueno. papá de los McDonald jugó conmigo allá en Motagua. Claro. Jugaba Maradiaga, Peche de Águila Celaya, jugaban Bernardino Rivera, un portero que es muy bueno en Honduras. Después estuve en Maratón, el entrenador mío fue Chelato Cles. Chelato Cles. Estaba comenzando como entrenador él. Y ahí tuve compañero a Gilberto Yergo, tuve a estos muchachos de Limón, tuve a Plumers, Ana Plumers. a Rosco Charles, Sí, Rosco Charles. Marvin McLean y el padre Foster. Le cuento que una buena legión había. 5 jugadores ticos. Perdón, 5 ticos en ese equipo. Qué importante, ¿verdad? Correcto. Le fue bien en ese equipo del Motagua también. Bueno, Motagua es un equipo como de los grandes. Sí, de los grandes. Es hablar como el del Olimpia, el Real España. Esa similitud Sí. que hay en Honduras con Costa Rica, porque son también 4 equipos grandes. Bueno, aquí en Costa Rica no hay 4 equipos grandes. No hay 4 equipos grandes. no, ¿Cuántos hay? No, aquí hay 2 equipos que tienen plata, grandes no sé. Sí, solamente. Aquí hay 2 equipos que tienen plata, Tienen que plata. tienen la mayoría de afición, Claro. que es la Liga de Saprissa. La Liga de Saprissa. Grandes, yo puedo decir, bueno, hablo yo del Real Madrid, me van a perdonar, no quiero caerle mal a nadie. Sí. Yo soy un poquillo honesto para hablar. Claro. Pero después, los demás, todos son iguales. Todos son. Además, Cartago y Heredia y todo eso, ustedes ven, o sea, por ejemplo, yo digo, un equipo que yo quiero mucho es Cartago, pero hay que ser honesto, la gente no hay que venderle ideas que no son. A Cartago toda la vida lo han querido meter dentro de los grandes, cuando nunca lo ha sido. Cuando llegó de Motagua, ¿vino al Cartaginés o se reintegró a la Asociación Deportiva Ramonense? Yo creo que después de Cartago me fui para Motagua. Después de Cartago se fue para Motagua. ¿Cómo le fue en ese equipo cartaginés? Equipo que también plagado muy buenos jugadores, ¿verdad? Mira que es que Cartago tiene una cosa rara, Cartago es muy parecido a San Ramón. A San Ramón. Sí. ¿Sí? Todo es muy lindo y la gente es muy bella, pero es que nunca pagan. Ah, bueno, sí. Les es difícil pagar ahí. Pero usted llegó en la Igual que San época, Ramón. usted llegó en la época de aquel dirigente cartaginés que decía, ¿cuánto cobra tal futbolista? Contrátenlo. Pero a la hora de llegar no le pagaban. Yo estaba en la época, usted dice Villanueva Badilla. Sí, correcto. Sí, claro, es que yo hablo más claro. Ah, usted vivió esa época. Vea, Villanueva Badilla es un hombre siempre, yo digo, muy inteligente, un hombre muy capaz, pero a veces tienen tanta inteligencia que le hace mucho daño a uno. Sí, Claro. esa inteligencia es muy fregadilla. Le quedaron debiendo dinero. Es que ahí nos pagaban. ¿No? Bueno, entonces no, o sea, No me quedaron debiendo porque no me pagaron. nunca les pagaron, Sí, claro. era muy difícil que pagaran. Claro, Es que claro. también eran- ¿Cuánto eran- tiempo estuvo ahí? ¿Qué, un contrato de un año? Un año. Un año. Estuve un año en Cartago y le voy a contar. Y pagándose sus Una pasajes. experiencia, me hicieron firmar un contrato. Sí. Cuando yo iba para Cartago, había hablado con él y solo jugaba con Cartago 2 años y se quedaba libre. Ajá. La ficha era mía. Y cuando fui a Cartago a jugar, me engañaron con el contrato. ¿Qué De pasó? la forma más vil. Sí. Me dijeron, Derwin, firme aquí rápido, porque nos surge, porque había un partido contra Tiquizate por la fraternidad. Ajá. Nos llevamos para Guatemala, eso fue el lunes, me llamaron. Y el miércoles jugábamos en Guatemala. Y entonces me dijeron, Derwin, firme el contrato rápido,
porque nos urge mandar a este muchacho allá a la federación, a San José, para que quede inscrito, para que usted juegue el miércoles allá. Y entonces yo firmé, por debajo me metieron un foro ahí y firmé donde está el contrato por toda la vida. Cuando me di cuenta de eso, cuando yo empecé a llamar a Jorge Luis Villanueva Badilla y a decirle, don Jorge, mire, aquí necesito que usted me firme el contrato mío donde hace constar que usted y yo hemos hablado de que en 2 años queda libre. Y entonces el hombre, de una forma así muy franca, sincera, me dijo, Edwin, ya usted ficha al cartaginés, lo quiera o no. Entonces yo le contesté a él algo muy claro que nunca se me olvida. Yo le dije, vea, Jorge Luis, usted puede tener la ficha mía pegada, si quiere, en la sala de su casa y en el cuarto. Pero yo soy mío, yo no soy suyo. Correcto. Puede tener la ficha mía, Sí, claro. pero el juez La de decisión tarde, era suya. tomo yo la decisión, le digo, yo no juego más con Cartaginés. Sí, por y salí y me fui a mi casa y no volví a Cartaginés. ¿Qué sucede? ¿No repercutió eso en usted en algún momento, el hecho de haber salido así? Sí, no. El problema es que como él con Guillermo Vargas Roldán, Sí. como ellos se conocían Se conocían bien, muy ¿verdad? bien, sí, claro. Y entonces yo me acuerdo que cuando ellos hablando en una cafetera tomando allá un café dicho sea de paso, valga la redundancia, don Villanueva Badilla le dice a don Guillermo Vargas Roldán que Dios goce. Le dice, mira Guillermo, entonces firmemos el contrato y pone ahí que el Club Sport Cartaginés le adeuda a San Ramón. A mí me vendieron en 150.000 colones. 150.000. Sí. Entonces le dice, pone ahí en el contrato que el Cartaginés le adeuda a la Asociación Deportiva Ramonense la suma de tal y tal, que presente damos tanto y toda esa historia. Entonces, Memo, como ellos se conocían, ¿verdad? Claro. Ya sabían qué clase de joya eran, ¿verdad? Memo le dice, no, el Club Sport Cartaginés no le adeuda a la Asociación Deportiva Ramonense. Ajá. Villanueva Badilla le adeuda a Guillermo Vargas Roldán. A mí nunca se me olvida eso. Ah, no era de club a club, sino de No, es que Memo sabía que después del club se declaraban en quiebra, como lo hizo efectivamente Villanueva Badilla a final de la temporada que no clasificamos, y se declaró en quiebra para no pagar, y no pagaron. Y no pagaron. ¿Verdad? Y Memo eso ya lo sabía porque posiblemente ella, el hombre, ya andaba muy... Y eran compañeros, habían sido compañeros de la federación, ¿verdad? Cuando Luis fue presidente de la Federación de Fútbol, Memo también estuvo ahí, no sé si era secretario o era, bueno, fue miembro, ¿verdad? Y entonces don Guillermo muy astutamente le dice no, porque si no yo sabía que perdían la plata, porque Claro. nosotros se declaraban en quiebra y no me pagaban. Entonces eso me salvó porque tuvieron que devolverme, porque el contrato inmediatamente, cuando Ajá. yo me vine, se venció el contrato, entonces Memo lo llamó y le dice, o me devuelve a Derby, porque Torillo Rojas llegó a la conmigo para que volviera a Nueva San Ramón. Para que volviera. Entonces el hombre dice, no hay ningún problema, yo llamo a Jorge Luis Villanueva y él va a devolver a Derby de nuevo. Porque si no tiene que pagar la plata él de bolsa de él, Claro. el cartaginés. Claro. Entonces me devolvieron, eso me salvó. Claro, qué importante. Su paso por el equipo de Liberia. Muy hermoso, Muy hermoso. muy lindo, porque hice muchísimos amigos, conocí a don Guido Alvarado, Claro, que jugó en el Alianza El Una gran Salvador persona. muchos años, ¿verdad? conocí El gran capitán de la Alianza. a Elio Espinal Pascual, al licenciado Larios, conocí a Santiago Zúñiga, conocí un montón de gente en Liberia, gente muy hermosa que hoy en día conservo la amistad de ellos. La gente en Liberia se acuerdan todavía mucho de mí cuando yo voy allá, pero aparte de eso conocí lo más hermoso de mi vida. ¿Qué pretendían ese equipo? ¿Ir a la primera división? Sí, claro, es que ahí pasó una anécdota que ahora te la voy a contar. Sí. Que pasó algo muy curioso y digno de destacar. Pero lo más importante que me dio a mí el fútbol ha sido mi señora. Su señora, qué Ha sido mi interesante. esposa. Y ¿Cómo se sí, llama su señora? Se llama Ginny Ruiz Coronado. Claro. Sí, y es una mujer hermosísima. A través del fútbol la conoció. A través del fútbol, Qué bueno. gracias a Dios, sí. Y eso ha sido lo más grande que he tenido yo en mi vida. Y decirle a Ginny que gracias por haberme soportado tantísimos problemas en esta vida. Que no tengo cómo pagarle a esta mujer realmente el que esté a mi lado y que sea un bastión para mí, junto con mis hijas. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas y mis hijas? hermanos, lógicamente. Claro. Maravillosos. Sí, ¿cuántas hijas? Dos Dos. hijas y tengo otra hija natural también. Sí, claro. Y tengo 2 hijos más naturales. Claro. Sí, antes del matrimonio. Sí, antes del matrimonio. Que consta. Claro. Pero vieras que en Liberia pasó algo muy increíble. Nosotros tenemos un equipo prácticamente que era de primera división. No sé si se acuerda, el portero era Gerardo Romero. Sí, por Después supuesto. jugaba el que le está hablando, de central, con López, un muchacho ahí muy bueno, un moreno, así es un buen jugador. Jugaba Caluchín Ugarte, Ajá. jugaba la Chiquita Alvarado, había jugado
Ugarte, que luego jugó en primera división. Pues estaba Marvin Palacios, Fernando Castro, jugaba Cardoso, Pepe Cuero, William Cruz, Franklin Carrillo. Franklin Carrillo, que de Dios goce. Que de Dios goce. Un gran delantero, ¿verdad? Sí, tenemos un equipo claro. totalmente en primera división. Y en el campeonato habíamos arrastrado a todo el mundo. Llegó la cuadrangular final. Se sabe que ahí, el primer partido, creo que le ganamos, por la cuadrangular final, le ganamos a Sagrada Familia y le metimos 4-5. El siguiente partido era en Guanacaste, contra Guanacaste. Guanacaste. ¿Usted conoce la rivalidad que existe? Por supuesto, claro. Oye, resulta que el día viernes había un tope en la Junta llaman en Bagaces. Y a Pepe Cuero y a mí nos invitaron a Bagaces. Y nosotros andábamos mal portadillos siempre. Mal portadillos. Eso era esto. Sí, claro. Eso era normal. Y resulta que ya nos invitaron allá al tope y nos tomamos un par de cervezas. Vino de Coyol, ¿no? Cervecita, claro. Dos. Y entonces, una gente se aprovechó, llamaron a él, Espinar, que era el presidente, y nos dijeron que estábamos ahí tomando un par de cervezas. Y lógicamente se llamó un burumbum ahí en nivel. Claro. Entonces, que nos ponían a jugar y allá. Pero si todo el año habíamos jugado no con 2 cervezas, hasta con 2 cajas. Bueno, pues ¿verdad? imagínense. Para ser más honestos. Bien inyectados. Claro, bien inyectados. Y entonces de ahí se les ocurre aplicar la disciplina en el momento menos inoportuno, ¿verdad? Claro. Dejándolos por fuera. Y nos dejaron por fuera y perdieron 3-0 y se derrumbó el equipo y no fueron campeones. Después Helio hablando conmigo y la directiva, porque yo me quedé después conseguí jugando con Helio. Claro. Sí, después Helio dijo, qué error. Digo, sí, ustedes cometieron un error muy garrafal por falta de experiencia. Digo, la verdad, digo, es que nosotros pues ya estábamos acostumbrados a tomarnos una cerveza, digo, no hay ningún problema. Digo, pero en la cancha respondíamos. Claro. ¿Cuál era el problema? Ustedes tenían que haber dejado que jugáramos el partido, el lunes tomar una decisión. Claro. ¿Verdad? La que quisieran. Pero el partido era básico, ganarle Guanacaste para ser campeones. Qué interesante. Su paso por la selección nacional, ¿en cuántas etapas estuvo en la selección? Yo estuve con la selección me tocó estar con Echegoyen. Pepe Echegoyen. Y después con Marvin Rodríguez. ¿Sí? Con Marvin, sí. Claro. Es una etapa muy bonita la selección, es una etapa hermosa, lo cual uno siempre admira y uno desea y es su meta. Sí. La meta de la selección nacional, en ese tiempo la meta no era el extranjero, porque no nos conocían, porque Costa Rica no existía. Claro. Entonces era imposible que llevara un jugador de Costa Rica a jugar afuera. El que sí iba a jugar afuera, básicamente, ya digamos, a un país como Europa o eso, y ya era una excepción que la tuvo don Alejandro Morera. Claro. Que yo sé, o Fello Mesa. Claro. Y algunos jugadores que iban a Colombia, antes que yo todavía. Sí. La época del Dorado de Colombia, que había hasta más de 10 costarricenses. Yo digo que esta gente de ahora son unos privilegiados, sin merecerlo mucho. Claro. De repente, la tecnología los dio a conocer. Usted ahora quiere saber el fútbol de Zambia y usted simplemente en 2 segundos está en Zambia, viendo en internet todos los equipos y los jugadores y toda la situación. ¿Quién nos conocía a nosotros? Don Erwin, ¿era mejor el fútbol de antes que el de ahora? Esta pregunta es muy difícil, porque yo no me atrevo a decir quiénes eran mejores y quiénes eran peores. Yo lo que sé es que obviamente las cosas han cambiado mucho, han variado, los sistemas son diferentes, ¿verdad? Lógicamente la tecnología ha avanzado muchísimo. Yo lo que sé es que técnicamente el futbolista de hoy en día es muy pésimo, ¿verdad? Técnicamente, porque hoy en día lo que quieren es gente que corra y marque. Correcto. Corra y marque. Que el jugar fútbol poco me importa, ¿verdad? Y entonces es sumamente difícil, pero obviamente usted no va a ver nunca un jugador como Yuba Paniagua. Usted nunca va a ver un Johnny Alvarado más. Bueno, en esta época nunca más lo va a ver en Costa Rica. Rafael Ángel Camacho, y hoy Jaques, y Carlos Losilla, y un Olman Vargas, y un Gerardo Nájera, jugadores excepcionales, Chito Mora, que Dios goce, que fue un volante de contención para jugar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, va a ser muy difícil ver un jugador de eso. No lo conseguirá nunca. Yo le digo a usted claramente, para que la gente analice, de verdad, y usted lo sabe. Oscar Ramírez fue un jugador muy bueno. Pate Centeno fue un jugador bueno. Pato López fue un jugador bueno. Que a propósito, ¿están en peligro de extinción ese tipo de jugadores creativos? No, ya está extinguido. Ya. Sí, ya lo extinguieron. Pero imagínese usted
dígame la verdad, si usted tiene a Johnny Alvarado, al Príncipe Hernández, a Yuba Paniagua, a Hernán Morales, Caber Villalobos, Chirimba Rojas, Chirimba. ¿a dónde jugaría Paté Centeno? ¿Cuándo jugaría Wilmer López? O Oscar Ramírez. Dígame. Sería difícil, ¿verdad? Y esos fueron unos jugadores los últimos, pero yo digo que ellos aprovecharon, ellos tuvieron también suerte, se aprovecharon de la época porque ya no existían, ese 10 no existía, entonces ellos estaban únicos. Y después ya jugando con la Liga y con Saprissa, Claro. Lógicamente que estaban muy montadillos, ¿verdad? Claro. Hay que ser claro en eso, porque no es lo mismo ser 10 en Saprissa o la Liga que ser 10 con San Ramón o ser 10 con Punta Arenas, Claro. o ser 10 en Limón. Claro. Don Dervin, se cumplieron todas sus metas, se llenaron todas sus expectativas, hablando deportivamente. Mire, yo creo que yo llegué donde llegué a llegarse en esa época. Ajá. Yo estoy muy contento, no básicamente porque nunca, no por el dinero, porque nunca se hizo, porque no había, pero es que hay cosas que hoy en día, con la edad que tengo, me doy cuenta que valen más que cualquier tesoro de dinero, ¿verdad? O sea, hay cosas como los amigos, hay cosas como la experiencia, ya dije antes, que uno posiblemente, si no se ha forjado en el yunque del dolor, si uno no ha pasado vicisitudes de la vida, si no ha pasado por el valle desierto, no puede gozar ni disfrutar la vida, ¿verdad? Cuando yo pienso que es muy feo cuando uno nace con todo fácil. O sea, toda esa gente cuando nace con un montón de dinero y todo eso, yo siento que como que no conocen la vida, como que no saben y no tienen la capacidad, o no la capacidad, sino la situación para darse cuenta de la necesidad que tiene la humanidad. Claro. Don Dervin, de momento le dejo la despedida para todos sus amigos que sabemos, son muchísimos, ¿verdad? Dentro y fuera del país, y el agradecimiento que nos haya recibido, por cierto, agradecerle al anfitrión, ¿verdad? Que nos ha recibido también de la mejor manera, don Ricardo Salazar, ¿verdad? Salazar, no hay que quitarle la No, piedra, por supuesto, trabajar, no, claro, agradecerle el que nos haya abierto su casa para, lógicamente, realizar esta entrevista con ustedes, que sé los queridos televidentes la han disfrutado. Le dejo la despedida. Sino agradecerle a ustedes la oportunidad de esta entrevista, decirles que realmente uno se siente muy contento, muy satisfecho de que sin haber jugado con Saprissa o con la Liga lo tomen en cuenta, decirle a la gente que también los jugadores de los demás equipos son muy importantes porque la Liga y Saprissa no podrían jugar si ellos no existen. Entonces que ojalá que en el fútbol se imparta justicia como tiene que ser para los demás equipos. Un saludo a todos mis compañeros, a los compañeros de Edwin López, a todos los excompañeros de fútbol, decirles que muchísimas gracias por la amistad de muchísimos años y sobre todo pues decirle a mi esposa que la amo. Muchas gracias, don Dervin. Ha sido un honor. Bien, queridos telespectadores, para la sección Ellos hicieron historia, el relato de los protagonistas, hoy nos ha complacido muchísimo de presentar a Dervin Barbosa Cordero, exfutbolista. Hotel de Paso La Cascada presentó Ellos hicieron historia.